placer estar este nuevo año y este semestre compartiendo nuevamente con ustedes, estudiantes, ¿verdad? A quien nos debemos en la Universidad de San Carlos y por excelencia en la Facultad de Derecho. Mi nombre es Josué Chitumul. Algunos me conocen como Julián Chitumul, pues prácticamente corresponden a la misma persona ambos nombres porque me llamo Josué Julián, entonces ya saben ustedes que es la misma persona. Y entonces les doy la cordial bienvenida a este 2023, a este ciclo escolar, a este ciclo académico que esperemos en Dios nos vaya muy bien. Lamentable que no podamos regresar a la modalidad presencial, que extrañamos tanto, ¿verdad? Pero ya son situaciones que se escapan de nuestras manos, que se escapan de nuestro alcance y mientras tanto, pues vamos a tratar de aprovechar el proceso de enseñanza y aprendizaje con las herramientas que tenemos, ¿verdad? Que gracias a Dios, pues tenemos esta modalidad virtual, esta modalidad digital. Entonces, vamos a aprovechar de la mejor manera esta oportunidad. Entonces, como les reitero, es un placer estar con ustedes. Seguramente pues a alguien ya le di clases, a otros pues tal vez no, o tal vez sí. Entonces, pues de igual manera, pues saben que conmigo pues la exposición de las clases, las explicaciones, pues yo trato de hacerlas lo más sencillo, lo más práctico para ustedes, porque en algún momento pues yo también estuve sentado en un aula universitaria y pues sé o he experimentado esos dos roles, tanto de estudiante como de catedrático. Entonces trato de ser bastante considerado con esa situación. Sin embargo, pues hay algunas cuestiones que es importante que dejemos claras desde el principio y pues lo primero, pues les puedo mencionar que necesitamos siempre mantenernos en un ambiente de respeto. Acá, tanto ustedes como su servidor, pues nos merecemos respeto, ¿verdad? Necesitamos empezar a forjar esa profesionalidad en ustedes. Recuérdense que ustedes van avanzando y próximamente pues ya van a estar en la calle litigando o en la calle ejerciendo alguna asesoría, etcétera, en la administración pública o como jueces o como superintendentes, no sé, tantos lugares que pueden ocupar ustedes más adelante. Entonces, desde ya ustedes tienen que empezar a forjar ese respeto hacia los demás, hacia sus propios compañeros. Entonces, esa es la primer regla de la clase, ¿verdad? El respeto. La segunda, pues necesito que enciendan sus cámaras, por favor. Créanme que es bien incómodo o es desmotivador estar uno impartiendo una cátedra y sentir como que está hablando con un espejo, ¿verdad? Como que está hablando con uno mismo. Entonces es bien importante que ustedes enciendan sus cámaras. Yo sé que a veces están en un ambiente que tal vez no es el más apropiado, pero por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Pero sí me gustaría verlos, me gustaría que participen. Recordemos que la educación no es una situación de una vía, sino que es de reciprocidad. Es decir, aprenden ustedes, aprendo yo. Por eso es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Recordemos que el derecho es muy amplio y nosotros como abogados pues no podemos conocer el 100% de todas las materias, de todos los ramos del derecho que existen. Y por supuesto, ustedes que están en formación pues desconocen aún más. Sin embargo, algunos de ustedes también ya trabajan en alguna institución, ya trabajan en una entidad donde tienen ustedes más conocimiento de algunos aspectos prácticos y pues en ese sentido yo agradecería también su participación para que podamos enriquecer ese conocimiento tanto para sus compañeros como para mi persona. Entonces, eso sí les voy a suplicar entonces que mantengan sus cámaras encendidas, que sean participativos en la clase. Hay cuestiones que a veces se le escapan a uno como docente por la experiencia o porque a uno
no ha litigado o no ha estado en algún contexto práctico. Sin embargo, si no lo sabemos, pues vamos a ser sinceros y vamos a decir: esto lo desconocemos o esto tengo cierto conocimiento, pero no tengo el alcance que ustedes necesitan, pero nosotros lo investigamos y lo explicamos. Entonces, de eso se trata la educación. Por otra parte, pues yo sé que no estamos con el deseo de mantenernos en la modalidad virtual. Nosotros quisiéramos regresar a lo presencial y yo les voy a decir por qué. A nosotros como docentes, pues nos queda muy bien esta modalidad porque nosotros no tenemos que acudir a la Universidad de San Carlos y pasar todo ese tráfico, todo ese embotellamiento que hace uno para ingresar. Yo sé que a ustedes también me dirán, aquí se me facilita más en mi trabajo, se me facilita más estando en mi casa. Sin embargo, les he de decir que para ustedes como estudiantes, en sí, la esencia de las cátedras genera una desventaja, porque yo no los tengo presentes físicamente en inmediación, digamos, para poder preguntarles, para poder dirigirme a ustedes, saber que llegan, saber que están ahí presentes. Y entonces, ¿qué sucede? Nosotros como estudiantes, pues nos conformamos con escuchar una cátedra, no preguntamos. Resulta que si el catedrático va a revisar o va a verificar la asistencia, pues nosotros únicamente estamos atentos a ese momento y estamos con el teléfono, con la tablet o con la computadora, la tenemos encendida, estamos conectados, pero ¿será que realmente nuestra atención está ahí? Pues no lo sé, ya es su conciencia de cada uno de ustedes, pero les he de decir que algunos pues están atendiendo alguna cuestión de su hogar, otros pues que les gustan las series en Netflix o viendo las redes. Pues yo no me alejo de eso, pues estamos en esta época de lo virtual, de las redes sociales y pues es importante que también tengamos ese acercamiento, pero considero que para todo hay tiempo, ¿verdad? Y como les digo, el mayor perjudicado es el estudiante porque no pregunta. Entonces, resulta que cuando usted se va a someter a su examen técnico profesional, el catedrático, el licenciado que lo evalúe, él va a establecer que usted sabe todos los contenidos, que usted recibió todas las clases completas, etcétera. Pero resulta que usted no lo hizo de esa manera porque estaba viendo las redes sociales, porque estaba viendo una serie de Netflix, porque estaba poniendo atención, porque se durmió, etcétera, ¿verdad? Por supuesto, yo sé que hay circunstancias que yo desconozco, puede ser cuestiones de trabajo o cosas que se les dificulte y por ese motivo, pues tal vez no ponen atención o tienen ese desinterés, pero son causas excepcionales, pero la mayoría sí tenemos esa facultad de decir, bueno, yo quiero aprender, yo quiero preguntar, yo quiero saber más de esta área del derecho. Lastimosamente, cuando uno se gradúa, resulta que uno cree que sabe todo, pero cuando va a la calle resulta que sabe tal vez un 25%, lo demás es pura práctica. Entonces, si nosotros por lo menos tenemos bien fundamentado los principios generales del derecho, tenemos bien cimentado estas bases del derecho, se nos va a facilitar más absorber todo el tema práctico. Pero si nosotros no lo tenemos, pues se nos va a complicar. Entonces, eso sí se los dejo a manera de reflexión. También demos gracias a Dios que estamos con vida y que estamos pagando una cuota mínima por estar recibiendo una enseñanza superior que en otra universidad pues es muy costosa. Entonces, todos esos pequeños aspectos que les acabo de mencionar, yo espero que ustedes lo tengan presente, ¿verdad? Por otra parte, yo siempre les digo a los estudiantes desde el inicio de las clases que ya basta con decir que la Universidad de San Carlos es la mejor del país, es la mejor porque tenemos autonomía. No, nosotros tenemos que defender nuestra universidad, nuestra casa de estudio con conocimiento, con buenos argumentos. Con eso tenemos que defender, pero no vamos a decir solo porque yo soy de la San Carlos, no.
hay muy buenos profesionales en otras universidades, hay muy buenos estudiantes. Y cuando ustedes salen al mundo profesional, se van a dar cuenta que están frente a un mundo profesional competitivo. Entonces, ¿quién va a resaltar acá? Es cierto, vean, yo soy orgullosamente sancarlista y lo voy a defender hasta el último día de mi vida, voy a estar orgulloso por eso, pero trato de poner el nombre en alto de mi casa de estudios con conocimiento, con establecer buenos argumentos, hacer comentarios críticos buenos, ¿verdad? Con estudiar, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso quiero que ustedes también lo tengan presente, ¿verdad? Que ustedes se van a distinguir por el conocimiento que tienen, por el manejo de una ley, por la manera de expresarse, etcétera. No porque yo soy de la San Carlos. Ya lo demás, entonces ya van a decir, ah, sí, fíjese qué bien expone esta licenciada, este licenciado, este estudiante. Ah, y él es de la San Carlos. Entonces, ahí ya nosotros estamos demostrando primero nuestra capacidad y segundo, enalteciendo nuestra casa de estudios. Entonces, tengamos mucho cuidado con los comentarios que hacemos. Por otra parte, quiero decirles que, vamos a ver, la participación en el proceso. Bueno, como ustedes sabrán, ya tenemos prácticamente, estamos en el séptimo semestre, significa que vamos a cerrar el cuarto año de la carrera. Ustedes ya saben y conocen bien cómo se maneja el tema de la ponderación del curso o de los cursos. Tenemos un primer parcial de 30 puntos, un segundo de 40 y un final de 30 puntos. Entonces, significa que nosotros necesitamos hacer como zona mínima 61 puntos para tener derecho a un examen final, ¿verdad? Circunstancia que está a su alcance. Realmente nosotros nos complicamos la vida haciendo exámenes, que me pongan una respuesta larga, que me argumenten tanto, sino que a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan en cada clase. Los exámenes conmigo son bastante sencillos. A mí no me interesa tanto que ustedes me saquen un 100 en un examen, un 40, un 30, sino que lo que me interesa es que ustedes aprendan lo básico del derecho procesal laboral. Eso es lo que a mí me interesa, que ustedes, tal vez no vamos a desarrollar todo el programa, no vamos a abordar todos los puntos, pero los que toquemos va a ser o lo vamos a orientar con profundidad para que a ustedes les quede ese cimiento. Entonces, yo sí les voy a suplicar entonces que tomemos en cuenta ese aspecto de las evaluaciones, 30, 40 y 30 nuevamente, para hacer un total de los 100 puntos. Entonces, esos 100 puntos están a su alcance, esos 100 puntos están ahí para que ustedes puedan sacar una buena nota. Recordemos también que el tener un buen nivel de notas, pues también a veces nos puede abrir las puertas en alguna oportunidad laboral, entonces tomémoslo en cuenta. Por otra parte, quiero comentarles que por cuestiones de trabajo, a veces a mí se me dificulta dar la clase. Es cuestión de disponibilidad a veces por algunas cuestiones, reuniones que uno tiene. Y pues quiero comentarles que en este momento pues estoy desarrollando mi profesión o ejerciendo en el tema electoral. Entonces, ustedes ya tienen conocimiento que este año es de elecciones generales y pues eso seguramente me va a absorber bastante tiempo. Y entonces, en ese sentido, quiero comentarles que hay dos personas con las que he venido trabajando hace varios años. Son excelentes profesionales, excelentes amigos y les voy a mencionar primero a Andrés Calmo, que él es una persona que me ha apoyado en el tema de la auxiliatura y pues gracias a Dios ya llevamos varios cursos con él y pues ha sido un excelente apoyo para mí. Entonces, él va a estar también ahí para cualquier duda, cualquier sugerencia que ustedes quieran plantear, cualquier situación que deseen hacerme llegar, pues está él para apoyarles en ese sentido. Entonces, Andrés, si está por ahí para que se presente, por favor. Gracias,
Licenciado, buenas noches, licenciados y compañeros. Para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Quiero informarles que las instrucciones de nuestra honorable Junta Directiva es que tratemos de apoyarlos lo más que podamos para solventar cualquier situación que pueda surgir derivado de la cátedra, ¿verdad? Creo que a todos nos está costando un poquito esto de la educación virtual. Como decía el licenciado, es una lástima que no pueda ser de forma presencial, pero por estas situaciones, Junta Directiva trata de generar los espacios y el apoyo para que ustedes no tengan ningún inconveniente. Ya tienen mi número de WhatsApp, a la mayoría ya los incorporé al grupo. A los que no he incorporado, el día de hoy les envié todavía el enlace en el grupo general, pero hoy creo que vamos a poder terminar de agregar a todos. Son bastantes estudiantes. Estábamos viendo con el licenciado Julián que hasta el momento hay 289 personas asignadas. Entonces entenderán que es un poquito complicado manejar todo esto. También quiero informarles, ¿verdad?, que el motivo de crear un grupo independiente es que no se pierda la información del curso, ya que como ustedes pueden observar, en el grupo general se comparte información de todo tipo, ¿verdad? Entonces es un poquito fácil perder la atención debida, poner la atención debida, y por ello creamos un grupo independiente. Algunos me hacían la pregunta que ¿por qué les pedimos datos? Esto es para hacer una especie de filtro, ¿verdad, compañeros? En algunos semestres se han dado inconvenientes donde los compañeros ingresan a las aulas virtuales únicamente a generar incomodidad o a molestar. Entonces, con esto lo que buscamos es que las personas que estén en el grupo de derecho laboral garanticemos que efectivamente son estudiantes activos de dicha clase. Sin nada más que agregar ahí, hacían la pregunta que a qué me refiero con grupo general y grupo individual. El grupo general es el grupo que compartieron en la página de la facultad, donde reciben información de todas las secciones, y el grupo individual es el grupo en el cual ustedes me tienen que enviar sus datos para yo poderlos incorporar al mismo. Sin nada más que agregar, licenciado, muchas gracias por el espacio. Les deseo muchos éxitos en este semestre. Es importante que nos esforcemos, compañeros, ya que el derecho procesal laboral es muy importante. Todas las ramas del derecho son importantes, pero en el caso del derecho procesal laboral es objeto de los exámenes públicos, ¿verdad? Y créanme que cuando uno está ahí realizando el examen, uno de los docentes que más se recuerda es el de derecho laboral, ¿verdad? Por la cantidad de preguntas respecto al tema. Entonces los insto no únicamente a ganar el curso, a llegar a mínima, ¿verdad? A tener el 61. Muchas veces escuchamos ahí que más de 61 es vanidad y no es así, compañeros. Tenemos que quitarnos esa mentalidad y no únicamente ganar, sino también dedicarnos y aprender, ¿verdad? Porque esto nos va a ser de mucha ayuda para el examen técnico y para nuestra vida profesional. Buenas noches a todos, muchas bendiciones y cualquier cosa, tienen mi número, estoy para servirles. Muy amable, Nick. Excelente, Andrés. Muchas gracias. Y sí, como él lo menciona, pues tenemos a 289 estudiantes en este momento. Entonces, también puede ser que en algún momento se genere algún inconveniente con la plataforma. Esperemos en Dios que no sea así. Y también con respecto al tema de la verificación que estamos haciendo de los grupos, créanme que no es por incomodarlos, sino que es para que nosotros tengamos clases tranquilas. Resulta que hemos tenido algunas malas experiencias donde reproducen videos o reproducen música que es impertinente para la clase y entonces realmente los perjudicados son ustedes. Entonces, cuando Andrés les pida alguna información para filtrar los grupos, pues espero que ustedes lo tomen en consideración, que es por evitar este tipo de situaciones que son bastante incómodas para todos y prácticamente entorpecen el proceso de enseñanza. En este momento, pues le voy a ceder la palabra también al licenciado Fernando Zapata, que les menciono es prácticamente la persona en la que yo confío para impartir la cátedra cuando por alguna circunstancia a mí se me dificulta. Entonces, Lick, ¿estarás por ahí? ¿Qué tal y buenas noches, Andrés, compañeros? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer saludarlos nuevamente.
La verdad es de que sí, es bastante reconfortante y te genera mucha confianza el estar otra vez un semestre más con este grupo, ¿verdad? Un grupo de personas excelentes, tanto tu persona, Julián, como Andrés, donde la cátedra se hace mucho más sencilla, mucho más fácil de exponer, la verdad. Tal y como lo mencionó el licenciado Julián, van a haber oportunidades en que por cuestiones laborales él no va a poder estar con ustedes y yo voy a estar compartiendo las cátedras con ustedes. Ya para mí va a ser un placer el compartir con ustedes conocimiento y viceversa, ya que también es cierto de que uno siempre sigue aprendiendo. Ahí sí que el derecho es de retroalimentación, de doble vía, tanto de ustedes hacia nosotros y de nosotros hacia ustedes. Nick, muchas gracias por darme esa oportunidad y Andrés, aquí estamos a la orden, compañeros. De igual forma, estamos para servirles. Gracias. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, voy a aclararles también el punto en cuanto a qué contenidos vamos a desarrollar en clase. Vamos a tratar de abordar la mayor parte de puntos que están en el programa. Sin embargo, hay ciertos temas que tal vez no profundicemos tanto y es porque a mi criterio, pues tal vez no son tan relevantes. ¿Cuál es el material que vamos a utilizar o qué libro es el que vamos a emplear para dar el curso? Pues no tenemos ningún libro, no tienen ustedes la obligación de comprar ningún libro. Nosotros, por lo regular, generamos un material para ustedes. En este caso, pues pueden ser diapositivas o puede ser algún material en PDF y pues prácticamente ahí está lo que nosotros desarrollamos en clase. En cuanto al libro, pues si ustedes tienen la posibilidad de, ustedes tienen el aspecto económico de comprarlo, pues existen libros muy buenos como los del licenciado Landelino Franco, los del licenciado Chicas Hernández, son muy buenos libros. Sin embargo, como les digo, no es tanto que nosotros nos apeguemos a un libro en decir, miren, fíjense que yo los voy a evaluar de la página 10 a la página 25, porque no se cumple de esa manera con la enseñanza, sino que nosotros tenemos que explicarles los aspectos importantes acá, no solo que ustedes me lean un libro y hacerles una comparación de lectura, no, no se trata de eso. Entonces, si ustedes quieren comprarlo, si ustedes consideran que les puede ayudar, pues con mucho gusto. Pero el contenido de evaluación nunca lo baso en un libro, sino que en lo que nosotros les enviamos por estos medios que les acabo de comentar y también las explicaciones en clase. Resulta que muchas veces estamos abordando un tema y pues la explicación documental se queda corta y surge otro punto importante. Y ese punto importante tal vez no puede estar en las hojas, en las diapositivas, en el documento, pero como fue un tema de clase, es un tema de evaluación. Entonces, por eso también les quiero suplicar que traten de estar en la mayoría de clases. Este semestre es corto, entonces vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Entonces, oportunamente en el grupo, pues yo les voy a hacer llegar estos materiales para que ustedes los puedan tener con un tiempo de anticipación prudente para que ustedes puedan atender las evaluaciones y sobre todo, pues que puedan, si ustedes no tienen un dispositivo digital, pues pueden imprimirlo y puedan tenerlo ahí a la mano para cuando vayamos desarrollando cada clase. Entonces, yo creo que eso es lo más importante en generalidades. En este momento los voy a dejar en el uso de la palabra a ustedes por si tienen alguna duda, si tienen alguna interrogante y posteriormente a eso pues iniciamos ya con el proceso de enseñanza del derecho procesal laboral. Entonces, los dejo en uso de la palabra. Si tienen algo que comentar, por favor, este es el momento indicado para hacerlo. Por favor, Ligia. Mucho gusto, licenciado. Buenas noches. Disculpe una pregunta. ¿Solo vamos a utilizar el código de trabajo u otro más? Perdón. Eso sí se me escapaba, el tema de las leyes, no.
tenemos que tener nuestro código de trabajo y tenemos que tener nuestro código procesal civil y mercantil, porque hay algunas cuestiones que las utilizamos por supletoriedad. Entonces, esos son los dos aspectos que tenemos que tener y, por supuesto, siempre nuestra norma fundamental, nuestra Constitución, que recuérdense que ahí es donde encontramos nosotros los dogmas de donde nace todo el derecho laboral, ¿verdad? Donde encontramos ese soporte y ese sustento del derecho laboral. Entonces, en este curso, esos son los normativos que necesitamos tener a nuestro alcance. Si eventualmente necesitaríamos otros, pues yo se los digo previamente para que ustedes lo puedan tener o descargar como ustedes deseen. Y es de esa manera que llevamos a cabo el curso. Ligia, no sé si eso contesta su interrogante. ¿Alguien más que desee hacer alguna pregunta, por favor? Sí, Que me gracias, muy levante, amable, licenciado. perfecto, que me levante la mano, así como hizo Ligia, y con gusto le respondo su duda. Ok, yo creo que todo está claro. Igual si a ustedes les surge alguna interrogante en el camino, pues la solventamos. Vamos a tratar de iniciar de una vez con lo que es el tema de... Ahorita vamos a poner unas diapositivas, yo les voy a preguntar si las pueden visualizar. Ok, les pregunto, ¿pueden visualizar las diapositivas? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ah, ok, excelente. Bueno, entonces vamos a entrar en materia de una vez. Como les comento, lo iniciamos de esta manera porque el semestre es muy corto y queremos aprovechar el tiempo al máximo. Bueno, nuestro curso en este semestre es el Derecho Procesal Laboral. Entonces, ¿por qué en la facultad verificamos este curso? ¿Por qué no lo enseñan? Porque resulta que nosotros en algún momento pues aprendimos lo necesario, lo básico del derecho del trabajo o el derecho laboral, pero como ustedes saben hay distintos tipos de normas. Tenemos por un lado las normas que son sustantivas y las normas que son de carácter adjetiva. En este caso, cuando nosotros queremos hacer uso o queremos sustentar una petición o queremos hacer efectivo un derecho o declarar un derecho que está en una ley sustantiva, necesariamente tenemos que utilizar el derecho procesal laboral. Nosotros tenemos conocimiento, ¿verdad?, de derecho procesal. Resulta que en el tercer o cuarto semestre nosotros recibimos un curso que se llama Teoría del Proceso y en ese curso pues nos enseñan generalidades de lo que es el proceso, qué es un proceso, qué es una acción, quiénes son los sujetos procesales, cuáles son los tipos de resoluciones, etcétera, ¿verdad? La competencia, la jurisdicción, eso nosotros lo vemos desde un aspecto general. Sin embargo, conforme vamos desarrollando la carrera, ya empezamos nosotros a orientar ese derecho procesal, pero aplicado a una materia en específica. Entonces, por eso es que cuando nosotros verificamos el pensum de derecho, nosotros vemos que hay derecho procesal administrativo, hay un derecho procesal civil, hay un derecho procesal penal, etcétera. Entonces, nos damos cuenta que el derecho procesal es enfocado en áreas específicas. ¿Y por qué se da esa situación? Como les menciono, porque
las normas sustantivas se hacen efectivas a través de procesos, a través de procedimientos. Entonces, es por eso la importancia de este curso, porque nosotros ya sabemos aspectos del código de trabajo, como el trabajador, el patrono, un contrato laboral, una relación laboral, jornadas, salarios, descansos, etcétera. Digamos, instituciones básicas de lo que es el derecho del trabajo. Pero, ¿qué sucede cuando hay un conflicto entre un patrono y un trabajador, o hay una violentación a un derecho laboral, o un incumplimiento, una obligación? Entonces, nosotros sabemos, bueno, sí, realmente el código establece que esta situación debe visualizarse de esta manera, pero no se está haciendo, no se está observando de esa manera. Entonces, ¿cómo hacemos efectivo ese derecho? ¿Cómo buscamos nosotros ese mecanismo para hacer funcional el derecho sustantivo? Pues a través del derecho procesal. Ahora bien, resulta que este derecho procesal nace también de lo que es el derecho común. Y cuando yo les menciono el derecho común, me estoy refiriendo a normas de carácter privado, a normas de carácter particular. En otro sentido, o en un término más sencillo, a lo que es el derecho civil. Entonces, prácticamente este derecho procesal que nosotros tenemos aquí, el laboral, así como el derecho administrativo, pues procesal administrativo, pues tienen su fundamento en lo que es el derecho procesal civil. Entonces, ¿por qué se da esta situación? Ustedes se preguntarán, mire, Lick, pero si son procesales todos. Sí, es cierto, todos son procesales, pero todos en el transcurso de la historia pues han tenido, digamos, distinta época de surgimiento. Y el derecho civil pues es el primer derecho que se instauró, digamos, el que reguló las primeras relaciones entre los particulares. Y entonces, de esa cuenta es que hasta que se da la Revolución Francesa en 1789 es que ya empezamos a profundizar un poco más en el tema de la industria, en el tema de los derechos laborales, y entonces inicia el derecho procesal laboral. Pero inicia este derecho procesal laboral no como un derecho, les podría decir, extenso, sino que muchas instituciones del derecho procesal civil son utilizadas para suplir esas necesidades del derecho procesal laboral. Entonces, conforme va pasando la historia, conforme van pasando los años, pues este derecho procesal laboral se va enriqueciendo, va teniendo sus propias instituciones, va teniendo su propia especialidad. Por supuesto, no les puedo negar que el derecho procesal laboral que nosotros tenemos actualmente vigente en nuestro país, pues tiene esa gran, ¿cómo les podría decir? Eh, Como ese gran vínculo con el derecho procesal civil. Siempre se ha mantenido esa idea de compartir algunas figuras, algunas instituciones jurídicas. Entonces, no se ha desvinculado al 100%, ¿verdad? Siempre se mantiene esa relación. Sin embargo, pues el derecho procesal laboral ya de cierta manera pues ha adquirido autonomía, ya ha instaurado sus propios postulados, sus propios principios, y entonces de esa cuenta es que en nuestros días pues nosotros ya podemos hablar un poco más o con mayor propiedad de el derecho procesal laboral. Pero para efecto de examen, si en algún momento a ustedes les llegara a preguntar algún profesional o algún docente, mire, ¿y de dónde surge el derecho procesal laboral? O en dónde se empezó o quién lo influyó en un primer momento, pues ya sabemos nosotros que fue el derecho procesal civil, ¿verdad? Y aún en nuestros días vamos a ver cómo esa influencia pues aún se mantiene con algunas figuras, con algunos procesos. De esa cuenta es que cuando nosotros iniciemos a ver lo que es el juicio ordinario laboral, ustedes van a decir, mire, Lick, pero esto se me figura o se parece tanto a lo que nosotros vimos en el juicio ordinario civil. Y es por esa situación, ¿verdad? Y
también, como les menciono, porque los derechos procesales tienen esa misma característica, ¿verdad? Tratan de tener las mismas figuras, tratan de tener esos postulados, solo que ahora ya lo vemos con una especialidad. Entonces, ese es el origen, digamos, del derecho procesal del trabajo. Esos son los acontecimientos históricos que marcan la existencia de este derecho procesal laboral. Entonces, así podemos ver en otras ramas del derecho, como el derecho penal. Algunos dicen que inicia desde la época primitiva, que de la venganza a mano propia, por la venganza que se daba en esos momentos sin ninguna limitación. También hablamos, por ejemplo, del derecho mercantil, que se da con el famoso trueque, con el intercambio de mercaderías, etcétera. Todo tiene un origen, digamos, pero que ha venido de situaciones sociales que se han dado en algún momento. Entonces, recordemos siempre que el derecho evoluciona conforme va evolucionando la sociedad. Por eso es que nosotros podemos verificar otras legislaciones, otros sistemas jurídicos y nosotros decimos, pero ¿por qué en Europa, por decirlo de esta manera, por qué ellos ya manejan estas instituciones, estos procesos de esta manera, o por qué tienen otras perspectivas? Porque ya ellos están en una etapa social distinta. En cambio, nosotros todavía vamos en ese proceso. Sin embargo, les he de decir que nuestro código de trabajo pues es uno de los más completos de lo que es América Latina. Entonces, es importante que sepamos ese antecedente. Bueno, perfecto. Entonces, ya que tenemos nosotros toda esa panorámica general, como les digo, no vamos a profundizar en decir, mire, fíjese que en el año 1900 pues se instauró tal juzgado, o que en 1917 el Código de Trabajo de México. No, no vamos a entrar a dar tanto detalle. Lo que me interesa es que sepamos cuál es el origen de manera general del derecho procesal del trabajo y sobre todo esa influencia que siempre ejerce el derecho procesal civil. Entonces, un catedrático me decía en un momento, nos decía en un momento, el que conoce o el que sabe derecho civil, conoce de todo. Y es tan cierto porque en ese famoso derecho civil, pues se fundamentan la mayoría de ramas del derecho. Por supuesto, ya conforme fue evolucionando la sociedad, conforme fueron cambiantes, pues algunas situaciones sociales, pues cada rama del derecho pues ha tenido su separación o ha logrado su autonomía, pero su origen, por lo regular, siempre fue el derecho privado, el derecho civil. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que cuando nosotros hablamos del derecho procesal laboral, pues puede existir otra persona que a ustedes les mencione otro término, otro concepto. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos alusión a lo que es la terminología del derecho procesal del trabajo o derecho procesal laboral. Los que los denominan en forma restringida. Esta es una clasificación. Entonces, ¿hay algún profesional del derecho, hay alguna persona que en algún momento les puede decir, fíjense que vamos a hablar o vamos a discutir sobre el derecho procesal del obrero o derecho procesal industrial? Entonces, cuando ustedes escuchen esta terminología o estos conceptos, pues ustedes saben que se está refiriendo a lo que es el derecho procesal del trabajo. Sin embargo, pues el utilizar este tipo de conceptos o este tipo de acepciones me genera, digamos, cierta discusión porque podemos entender que están mal utilizadas. ¿Y bajo qué argumento les digo que están mal utilizadas o que tal vez no es la forma correcta de referirse? En primer lugar, vamos a decir que ambas denominaciones se les critica por ser restringidas y no comprender a la diversidad de actividades laborales. Bueno, perfecto. Y ustedes me preguntarán, Lick, pero no comprendí mucho esa situación. Yo no sé si recuerdan ustedes que dentro del Código de Trabajo
hay una parte, hay un título que se refiere a los regímenes especiales del trabajo. Y dentro de esos regímenes especiales, pues hay ciertas áreas o cierta categorización de algunos tipos de trabajo, como lo es el trabajo doméstico, ¿verdad? Como lo es el trabajo de los transportistas, el trabajo de los menores, etcétera. Entonces, cuando nosotros mencionamos o nos referimos al derecho procesal del trabajo como de derecho procesal del obrero o derecho procesal industrial, lo que estamos haciendo es excluyendo a todas estas actividades que también pertenecen o corresponden a un aspecto laboral. Entonces, por eso, si ustedes pueden verificar la diapositiva, menciona que esta terminología tiene un sustento restringido porque únicamente hace alusión al derecho procesal que ejercen los obreros, ¿verdad? Al derecho procesal agrario, como aparece en nuestro Código de Trabajo. Entonces, y tampoco al derecho industrial, ¿verdad? Porque no todos los trabajos se realizan en una industria, sino que hay trabajos que ustedes realizan, por ejemplo, en una oficina, que ustedes realizan en alguna dependencia, etcétera. O sea, hay mucha variedad. Hasta hay trabajo que se realiza marítimo, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos son los que hacen que estas acepciones o esta terminología del derecho no sea adecuada para referirnos a la materia que hoy estamos estudiando. Ahora bien, en otro sentido, vamos a decir que hay otra postura en cuanto a referirse a este derecho procesal del trabajo, y este es el derecho procesal social. A este derecho se le critica por el hecho de la amplitud, porque no determina la materia, sino únicamente una característica. Y es cierto, sabemos que el derecho del trabajo siempre se va a enfocar en el interés social sobre el interés particular, porque recordemos nosotros que siempre existe ese postulado, esa característica, ¿verdad? Que en esa relación de trabajo, pues va a tener un trato preferente el trabajador. Entonces, no podemos utilizar este término porque es demasiado amplio, derecho procesal social. Y si yo menciono derecho procesal social, estoy incluyendo cualquier aspecto que se pueda generar dentro de la sociedad. Y en este caso, no es solo sobre la sociedad, sino que nosotros nos enfocamos también en un área de trabajo. Como le digo, no la restringimos como la anterior explicación, que es un derecho del obrero, pero sí la restringimos a relaciones laborales, a contratos laborales. Pero cuando utilizamos esta terminología de derecho procesal social, nos vamos otra vez al otro extremo, que aquí no me define nada, no me da un objeto de estudio. Y del otro lado, pues es demasiado restrictivo. Entonces, estos, digamos, son dos puntos que debemos considerar al momento de hacer alusión a lo que es el derecho procesal del trabajo. Por supuesto, ustedes, como les menciono, pueden escuchar una exposición, pueden escuchar alguna argumentación que alguien mencione el derecho procesal social. Bueno, ustedes ya saben que se está refiriendo al derecho procesal del trabajo. Bueno, ahora si les preguntan a ustedes, mire, Lick, o mire, compañero estudiante, para ¿usted considera que ese término es adecuado para referirse al derecho del trabajo, por ejemplo? Entonces ustedes tienen que decir, no, la verdad que no, eso está mal utilizado. Creemos que porque la amplitud de este término, pues, digamos, se desorienta, digamos, del área laboral, sino que se va al tema social, entonces creemos que no es la más adecuada. O si le dicen a usted el derecho del obrero o el derecho de la industria, pues también tienen que hacer su comentario en cuanto a esas acepciones. Entonces, para nosotros, como les menciono, es derecho procesal del trabajo, derecho procesal laboral. Bueno, resulta que después de ver esas dos panorámicas, una
restrictiva y la otra amplia, pues resulta que hay otros enfoques también, hay otras denominaciones. Dentro de ellas encontramos conforme a su esencia y contenido. Y tenemos procedimiento laboral o procedimiento de trabajo. Entonces, ¿qué significa? Ahorita ya llevamos prácticamente 3 enfoques, ¿verdad? Uno, el restringido, donde se le dice derecho social, derecho de obra, derecho de industria, y ahora tenemos alguien más que le llama procedimiento laboral o procedimiento de trabajo. Bueno, entonces, ¿cuál es el argumento de esta denominación o de esta terminología? Bueno, a esta denominación pues se le critica porque se refiere más a una fase del derecho procesal, que se orienta únicamente a las reglas del derecho positivo procedimental. Bueno, entonces, acá voy a necesitar de su ayuda. ¿Ustedes se recuerdan qué es un proceso? Cuando nosotros hemos visto en teoría del proceso, ¿qué nos decía el catedrático que era un proceso? O si ustedes no se recuerdan de ese momento, pues en otra área la han podido ustedes establecer qué es un proceso. ¿Alguien me podría decir? Es una serie de pasos, licenciado, que debemos cumplir ahí me quedé a medio. Pero es una serie de pasos, ¿verdad, licenciado? Que debemos seguir en el orden para poder lograr el objetivo. Exactamente, exactamente. Nosotros decimos en términos generales que un proceso es una serie de etapas, una serie de fases para llegar a un fin o para llegar a un objetivo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros profundizamos un poco más en qué son esas fases o qué son esas etapas, pues hay una doctrina que establece que el proceso es una serie de procedimientos hasta llegar a un fin. Entonces, cuando nosotros o cuando, digamos, los que defienden esta postura mencionan al derecho procesal del trabajo como un procedimiento laboral, se están refiriendo únicamente a una fase de lo que es el derecho procesal, porque como les digo, el derecho procesal es ese conjunto de etapas, pero ese conjunto de etapas está dividida por fases o por etapas o por procedimientos. Entonces, no es la forma más adecuada el denominarle procedimiento laboral o procedimiento del trabajo, porque el procedimiento únicamente es una parte de ese proceso. Entonces, nosotros debemos de tener eso siempre claro, que esto es cuestiones fundamentales del derecho procesal. No podemos confundir lo que es un proceso con un procedimiento. Y eso ustedes lo van a entender de mejor manera. No sé si están viendo derecho administrativo o ya lo vieron, pero ahí van a entender un poquito más cuál es la diferencia entre un proceso o un procedimiento. Pero desde aspectos generales les he de decir que los procesos están conformados por etapas, por fases o procedimientos. Y todo esto que les acabo de mencionar siempre va dirigido o va orientado a obtener un resultado, a obtener un objetivo, a obtener un fin que nos decían en el derecho, ¿cómo se llamaba esto? En la teoría del proceso, normalmente una sentencia, ¿verdad? Eso es lo que nosotros recordamos de esta teoría del proceso. Entonces, no es correcto denominarlo procedimiento laboral o procedimiento del trabajo. Veamos, hay otra, digamos, otro concepto que es el que nosotros utilizamos para este curso, que es el derecho procesal del trabajo o derecho procesal laboral. Entonces, estas dos formas de referirnos al área que estamos analizando, pues son las más correctas. Entonces, eso significa que las anteriores que les acabo de exponer, aunque ustedes vean que otra persona la utiliza, aunque ustedes vean que otro profesional la utiliza, pues ustedes van a utilizar los conceptos que mejor se adecúan o que mejor reflejan el objeto de estudio de esta área. Entonces, por supuesto, ustedes van a entender, van a comprender a qué se refieren. Si en algún momento les ponen a argumentar o a
a refutar algún tema de estos, pues ustedes tienen todo el conocimiento para decirle, mire, ese término no es correcto por tal y tal y tal motivo, no es correcto por tal y tal circunstancia. Ah, bueno, perfecto, Licky. Entonces, como usted dice que el derecho procesal del trabajo o derecho procesal laboral es el correcto, usted dígame por qué. Bueno, entonces también ustedes van a hacer uso de ese raciocinio que ustedes tienen y van a aplicar su argumentación. Entonces, ¿por qué se dice que este término o este conjunto de conceptos, digamos, que se han enlazado es el más aceptado? Porque este se refiere a problemas laborales, individuales y o colectivos. Bueno, perfecto. Y entonces, ¿pero por qué usted me dice que hay individuales y colectivos? Porque si nosotros traemos a colación lo que es el derecho del trabajo, vamos a recordar que habían ciertos conflictos que se generan de una relación entre un trabajador y un patrono, ¿verdad? Pero también tenemos el otro escenario, que hay ciertos conflictos que se generan de un sindicato hacia un patrono. Y cuando yo estoy hablando de un sindicato, estoy hablando de una persona colectiva, una persona jurídica, ¿verdad? Entonces, vemos que este término le da cobertura a estos dos personajes, ¿verdad? Tanto al trabajador como una asociación profesional de trabajadores, como lo puede ser un sindicato. Entonces, además de eso, pues abarca con más amplitud el objeto de estudio de lo que estamos viendo, porque, como les digo, de nada nos sirve tener nosotros los derechos del trabajo, las obligaciones del patrono, de tener las obligaciones del empleado, si nosotros no podemos hacer efectivas esas obligaciones. De nada me sirve a mí tener la figura de los sindicatos si en algún momento se genera una situación y yo no tengo cómo darle cobertura o cómo hacerla operativa. No me sirve de nada. Necesariamente necesito esta área adjetiva, que es el instrumento para que yo pueda aplicar esa norma sustantiva y hacer valer un derecho, ¿verdad? A que se me reconozca o se me declare un derecho. Entonces, es por eso que este derecho procesal del trabajo o derecho procesal laboral, pues son los términos más aceptados y los más acertados para referirnos a nuestro objeto de estudio. Entonces, si nos damos cuenta, aquí no está haciendo ninguna limitación porque no se está refiriendo a ciertas categorías del trabajo, sino que en general engloba también estos aspectos individuales y colectivos, y también vemos que no es demasiado amplio porque nos está dejando una limitación, un parámetro en decir que este derecho procesal se aplica para situaciones laborales y no situaciones sociales como anteriormente lo acabamos de analizar, lo acabamos de revisar. Entonces, les pregunto, conforme a estas explicaciones y conforme estas diapositivas que hemos desarrollado, ¿ustedes tienen alguna duda al respecto? Por favor, si la pudieran plantear en este momento. Por favor. Les pregunto si tienen alguna duda al respecto. Por favor, Ligia. Sí, licenciado, conforme lo que usted ha estado explicando, entiendo que las terminaciones que dio antes, a la hora que usted haga un examen, tendríamos que responder la última. Exactamente. O sea, les digo, esta es la conceptualización que a nosotros nos interesa y la que nosotros vamos a utilizar dentro de este curso. ¿Por qué hago yo las otras acepciones? Porque definitivamente ustedes las pueden escuchar en algún material, las pueden verificar ustedes en un libro, en una exposición, y ustedes saben que se está refiriendo al derecho procesal del trabajo, pero
si analizamos más a profundidad cada término, resulta que está haciendo una conceptualización mal utilizada o mal adecuada. Entonces, lo que nosotros debemos de tener en cuenta es que el objeto de este curso es Derecho Procesal del Trabajo. Cuando hablamos de estas normas adjetivas del área, del ámbito laboral, sabemos que estamos hablando de Derecho Procesal Laboral. Estas dos concepciones son las que nosotros necesitamos tener claras. Los demás es solo referencial y es para que nosotros podamos argumentar y defender que en algún momento nos digan, mire usted por qué utiliza el derecho procesal del trabajo y no utiliza derecho procesal social. Ah, bueno, perfecto, si usted me permite explicarle, pues con todo gusto, y ustedes empiezan a argumentarle estos puntos. Y esto, como les digo, esto se lo pueden preguntar en el examen técnico profesional. Mire, compañero, les va a decir el link, mire, ¿por qué usted denomina al objeto de esta área derecho procesal del trabajo y no lo denomina derecho social? Ah, bueno, si usted me permite, licenciado, por tal y tal motivo. O mire, ¿a usted le parece que el derecho social, derecho procesal social, es bien aplicado al área adjetiva del derecho del trabajo? Ah, bueno, licenciado, si usted me lo permite, yo considero que el derecho procesal es el concepto más adecuado por tal y tal circunstancia. Entonces, por eso es que hacemos esta exposición, para que ustedes tengan mayor claridad de cuál es el concepto o cuál es la terminología adecuada para referirse al objeto de esta área adjetiva del derecho de trabajo. Disculpe una pregunta, ¿usted graba sus clases? ¿No? No. Ah, bueno, las diapositivas sí las comparte en clase. Exacto, esas se las voy a compartir. Ah, por eso bueno, por eso no tengan pena. Lo que sí les digo bueno, que es es que importante sí, que ustedes tengan su cuaderno de anotaciones, porque hay veces, como les reitero, que surge un tema que no está en la diapositiva o que no está en algún punto, pero sí es importante, de la propia inercia de la clase surge, y entonces resulta que si nosotros lo damos en clase, pues es objeto de examen. Y para valorar también que ustedes están asistiendo, que ustedes están tomando el tiempo para cuidar la clase, pues lo colocamos en es el que sí me soy examen, ¿verdad? sincera, sí me arredó un poco lo que usted explicó de cada uno, o sea, no lo sentí muy redondeado, no mucho le entendí por cada uno, honestamente. Sí, pues, usted quiere que O ¿y sea, por qué no me es que plantea? lo que pasa es que en el derecho social, yo copié lo que decía en la diapositiva, pero el por qué el término social no se debe de utilizar, me imagino que se debe referir a la sociedad en sí, en un entorno y no a lo laboral. Exactamente, si usted utiliza Sí. el término social, es muy amplio. O sea, el término social me implica abarcar cualquier problemática, cualquier situación, cualquier fenómeno que se dé dentro de la sociedad. Entonces, Pero fíjese que nosotros para sí. mí, Uh-huh. obrero e industrial vendría siendo como que un sinónimo de lo laboral, Exacto, ¿no? exacto. Pero, como le digo, no es el término más adecuado. Porque cuando usted se refiere a un obrero, usted se está refiriendo a cierta área o cierta categoría del trabajo que deja fuera Sí, el las obrero es otras. como que, el obrero no es lo mismo que un empleado. Exacto. Por qué no es lo mismo? Digamos, sí es un trabajador, pero Fíjese que no, el porque el lugar empleado es directo, es ¿perdón? un trato más directo, el empleado vendría siendo un trato más directo con un horario, marcaje, prestaciones de ley y todo. Y entiendo yo Sí. que un obrero simplemente que sería como que una prestación de servicio, que no es lo Lo, mismo. lo que sucede es que recordemos lo que establece el Código de Trabajo cuando se refiere al término trabajador. Lo utiliza desde un término o desde un concepto amplio, es decir, aquella persona que presta sus servicios, ya sea materiales o intelectuales, a cambio de una remuneración. No me está Ujú. indicando ningún área, no me está indicando ninguna especialidad. Sí, Entonces, pues no ese hay es, un ese, trato laboral directamente. exacto, porque digamos, si usted tiene una empleada en su casa,
una doméstica, como se le llama popularmente, ahí hay una relación de trabajo. Sí, por supuesto, Pero, tiene un horario y recibe un pago. exacto, pero ella es una empleada o es una trabajadora. Lo Ajá, mismo es trabajador. un obrero con el capataz o la persona que tenga a cargo, digamos, el uso de sus servicios. Entonces, ahí es donde vemos esa diferenciación de conceptos, ¿verdad? Que lo social es demasiado amplio, ¿verdad? El obrero también es demasiado restrictivo porque se refiere únicamente a uno de esos, digamos, regímenes especiales de prestación de servicio, que en este caso sería el derecho agrario. Exacto. Y cuando hablamos industrial, cuando usted escucha el término industrial, lo primero que usted piensa es en una empresa, en algún comercio, pero resulta que no todos los trabajos se desarrollan en esa área. Y traemos Exacto. nuevamente a colación el El tema derecho de agrario. una doméstica, por ejemplo. Y la doméstica trabaja en el hogar de alguien, ¿verdad? En el hogar de una persona. Entonces, es por eso que estos términos no son los más adecuados para referirse al derecho procesal del trabajo. Ah, ok, está bien. Gracias, Ajá, licenciado. exacto. Entonces, cuando sea así, interrúmpame sin ningún problema. Así vamos aclarando las dudas, ¿verdad? Que tal vez las tienen los demás compañeros, pero no las exponen. Y esa es otra cosa que les quiero decir antes de terminar la clase. Traten ustedes de ser participativos porque recuérdense que el examen técnico profesional no se lo realizan a ustedes de manera escrita, a ustedes se lo realizan de manera verbal, de manera oral. Entonces, si ustedes no inician a fomentar esa oralidad, créanme que se les va a complicar bastante. Por otra parte, recuérdense ustedes que cuando ya estén ejerciendo la profesión, seguramente les tocará que ir a alguna audiencia, estarán ante un juez, estarán ante algunos directivos, estarán ante un embajador, etcétera, y ustedes tienen que dominar, digamos, o manejarse apropiadamente en el tema verbal, ¿verdad? En el tema de la oralidad. Entonces, sí es importante que participen. Entonces, eso también se los dejo como reflexión. Está bien. Eh, Gracias, licenciado. Le agradezco bastante por su Vaya, no tenga apoyo. pena. Cuando Feliz sea noche. así, me preguntan y explicamos. Eh, Está bien, les, gracias. les Buenas noches, pregunto licenciado. nuevamente. Dígame, Le saluda José Godoy, mucho gusto. ¿qué tal, José? Eh, Cuénteme. entonces, en síntesis, el primer término es como que muy reducido porque se enfoca a un grupo determinado de trabajadores, ¿verdad? Exacto, Y el exacto, segundo es un término un poco más amplio porque se deriva un poco más a la sociedad. Eso fue lo que exacto, entendí. exacto. Porque digamos, cuando yo hablo social es decir cualquier situación que se pueda presentar en la sociedad. Y realmente no es ese el sentido del derecho procesal del trabajo, sino que es darle una solución o crear mecanismos para que se solventen los problemas que se suscitan derivados de relaciones laborales, no de, o sea, sí al final son relaciones sociales, pero el término social es demasiado extenso. Entonces, sí es relaciones de trabajo. Entonces, por eso es que el social no es tan, no es acertado utilizarlo. Permítanme, solo les voy a decir acá, en el código de trabajo, si ustedes pueden verificar en el, ahorita creo que ustedes no lo van a tener a la mano, pero cuando nosotros verificamos el título, les voy a mencionar dónde está esta parte de los regímenes especiales. Si ustedes tienen ahí a la mano su código. Si nosotros podemos ver el artículo 138 de nuestro código de trabajo, título cuarto, nosotros vamos a encontrar ahí trabajo sujeto a Disculpe, regímenes especiales. ya lo tengo, licenciado. Artículo 138, trabajo sujeto a regímenes especiales. Capítulo primero, trabajo agrícola y ganadero.
Exacto. Entonces, vemos, solo me hace el favor de leerme los capítulos para que entendamos por qué es esa clasificación. El ¿Cuál capítulo es? del que Ajá, acabo de leer, nuevamente, exacto. va. Solo el capítulo. Título, trabajo agrícola y ganadero. Exacto. Ahí tenemos una clasificación de un tipo de trabajo. Veamos qué establece el capítulo segundo. Ahorita voy. El Sería siguiente es trabajo de mujeres y de trabajo menores de siete edad. regímenes. Exacto. Entonces, si nos damos cuenta, es otro tipo de trabajo. Siempre es una relación laboral, pero tiene otra denominación, tiene otra especialidad. Veamos el capítulo 3, ¿qué establece? En el Trabajo a 156. Trabajo a domicilio. Nos vamos al artículo 161, ahí está el capítulo 4. ¿Qué establece ese? Trabajo Trabajo doméstico. doméstico. Exacto. Si nos vamos al capítulo 5. Trabajo de transporte. Exacto. Al 175, en el capítulo 7. En el ¿Qué sexto artículo está dijo este trabajo de último, Nick? aprendizaje. Trabajo en el mar y en las vías navegables. Va, perfecto. El Capítulo 175. Ajá, Ajá. capítulo Capítulo ajá, va. séptimo, trabajo en el mar y en las vías navegables, perdón. Exactamente. Entonces, digamos, cuando nosotros nos referimos al derecho procesal del trabajo, solo enfocándonos a cierta área o a cierto tipo de trabajo, pues lo volvemos restringido. Entonces, nosotros tenemos que utilizar el derecho procesal del trabajo desde una perspectiva que no sea tan amplia ni sea tan restringida. Entonces, ¿cuál es ese término medio? Pues aplicar este derecho procesal al ámbito laboral o al ámbito del trabajo. Entonces, esa es la explicación que me interesa que a ustedes les quede. Muy bien, licenciado. Exacto. Entonces, no somos ni restrictivos ni somos tan amplios. Entonces, ¿cuál es el término correcto? Derecho procesal del trabajo o derecho procesal laboral. Ambos conceptos o ambas terminologías son aceptadas por lo que implica, ¿verdad? Porque el derecho en sí lo que va a buscar es, el derecho procesal lo que va a buscar, como les digo, es buscar una solución de conflictos entre los trabajadores y el patrono o los patronos, ¿verdad? Entonces, en dónde va a solventar esta controversia, este conflicto, este problema? Dentro del ámbito laboral. Entonces, es por eso que estos dos términos son los más aceptados. Entonces, y cuando hablamos del derecho del procedimiento laboral, o sea, es decir, es otra denominación que le da alguien al derecho procesal del trabajo. Es decir, en lugar de decir, voy a hablar del derecho procesal del trabajo, voy a hablar del procedimiento laboral. Este término también no es adecuado porque solo se refiere a una etapa o una fase de lo que es el proceso laboral como tal, que más adelante lo vamos a desarrollar. Entonces, les pregunto si queda clara la explicación, si no, volvemos a explicar sin ningún problema. Está muy claro, licenciado. Claro, Para mí está muchas claro, no sé gracias. si para los demás, pero ya quedó claro. Gracias, Licenciado, licenciado. solo con una consulta. Usted mencionó el artículo 165 o 175. 175. Ah, ok, gracias. Ajá, para que ustedes puedan tener eso, ahorita solo les estoy dando pues algunos artículos, pero sí es importante que hagamos esta separación. Digamos, aquí estamos viendo el área procesal. Y se supone que en el área sustantiva, pues a ustedes les explicaron en qué consistía cada uno de estos regímenes especiales del trabajo. Sin embargo, pues puede ser que por alguna razón, pues el catedrático no tuvo el tiempo, por situaciones que se dan en la universidad, que no pudieron abordar este tema, pero es importante. Este libro es bien importante porque en algún momento, como les reitero, les van a preguntar a ustedes, miren, ¿cuáles son los regímenes especiales
del trabajo. Ah, bueno, entonces ustedes ya saben, ¿va? Entonces ustedes ya ven, mire, Eli, que está el trabajo agrícola y ganadero, el de aprendizaje, el doméstico, el de domicilio, el de mujeres y menores de edad, el mar y en las vías navegables, el de transporte, y también está el régimen de los servidores del Estado y sus instituciones. Entonces, ustedes ya van a tener cómo responder, y es por eso que pueden dar una explicación aún más amplia cuando defendamos que, o cuando refutemos, digamos, que el derecho procesal del trabajo no puede ser denominado derecho de industria o derecho del obrero, ¿verdad? Tenemos más argumentos cuando verificamos qué es lo que establece este capítulo del Código de Trabajo, estos capítulos del título cuarto. ¿Estamos? Sí, licenciado. Muchas gracias. Perfecto. Y ahorita, como les digo, es únicamente la introducción. Ya es solo para que tengamos bien claro cuál es la conceptualización adecuada de la materia que estamos analizando. Ya más adelante, pues ya empezamos a ver ya lo puramente procesal, lo que vamos a ver los principios, vamos a ver en dónde se sustenta este derecho procesal, vamos a ver también el proceso ordinario laboral, que es una de los aspectos que más preguntan los examinadores y que ustedes deben saber también, porque si en algún momento les toca litigar el área laboral, pues tienen que tener el conocimiento básico de cómo se desarrolla un proceso ordinario laboral. ¿Estamos? Sí, licenciado. Perfecto. Bueno, entonces, en este material que les estoy transmitiendo, pues este fin de semana, pues primero Dios, le termino de hacer unos ajustes y pues ya la otra semana, pues yo se los traslado por el grupo de WhatsApp y también por el Classroom. Creo que tenemos un Classroom institucional. Se los voy a trasladar y pues ustedes lo pueden descargar o lo pueden imprimir, y pues eso es nuestro instrumento para que podamos desarrollar las cátedras. ¿Estamos? Sí, licenciado. Sí, Bueno, licenciado. entonces espero que pasen una feliz noche. Fue un gusto haber iniciado con ustedes este curso. Esperemos en Dios que nos vaya bien y pues nos vemos la siguiente semana. Que pasen un feliz descanso y cualquier duda o cualquier inquietud que ustedes tengan, pues la pueden plantear a través del compañero Andrés Calmo.